La memoria histórica es uno de los ejes de actuación del Ayuntamiento de Iruña tras décadas de inacción en este ámbito. Se trata de una materia caracterizada por el inmovilismo de quienes han gobernado el municipio desde hace décadas y sobre la que existía una importante demanda social. Hoy hablaremos con el concejal José Abaurrea sobre las medidas que han adoptado en el callejero o en los caídos. Por otro lado, la profesora de la UPNA, Nerea Pérez, nos contará el trabajo de recopilación de testimonios que han llevado a cabo en colaboración con el Ayuntamiento. Y finalmente, Presen Zubillaga, de San Fermín 78 Gogoan, nos contará el trabajo que han realizado desde hace 40 años para mantener vivo el recuerdo de Germán Rodríguez y esclarecer qué ocurrió en julio de 1978. Comienza un programa más de Iruña en Barna. Más que no se había hecho nada, se había mantenido una actitud por parte del ayuntamiento obstruccionista con respecto a la memoria histórica. Por lo tanto, estaba todo por hacer. Es verdad que cuando alguien dice, bueno, pero el cambio se nota, yo diría, uy, que sí se nota. Y en el aspecto de la memoria histórica se nota muchísimo. También es verdad que con poco que hubiésemos hecho ya se notaba, es verdad. Pero el empeño, no del ayuntamiento, cuidado, esto lo repetiremos muchas veces, la mayor parte de las cosas importantes que se están haciendo en este mandato tiene que ver con ámbitos de colaboración con los movimientos sociales. Es decir, este ayuntamiento no es quien inventa el trabajo de memoria histórica. Este ayuntamiento lo que hace es alinearse, sintonizar con todas las demandas de los movimientos sociales, que eran muchas, abundantes, con mucho trabajo, y eso es lo que nos facilita el ponernos enseguida a la tarea. Y se han conseguido hitos importantísimos, como por ejemplo ser de la mano de Ceacua, ser la primera ciudad en interponer una querella criminal contra los crímenes del franquismo, haber generado con otras ciudades poner en marcha y ser la ciudad promotora de la red de ciudades por la memoria, aspectos importantísimos, pero luego hay algún hito que por otras razones está ahora muy de actualidad, que es la exhumación de los líderes del alzamiento fascista, la cúspide de lo que fueron, ese grupo de criminales de guerra, que eran Mola y Sanjurjo, ¿no? Ahora se habla mucho de Franco. Bueno, la exhumación, que también podría parecer que es un elemento sencillo, tuvo su complejidad y hubo todo un trabajo y una articulación, incluso espacios de negociación importantes para eso, y es otro elemento que también es muy satisfactorio. Ha habido cambios importantes en el callejero. Había una batalla que se había convertido prácticamente en un elemento simbólico, como era la Plaza Conde de Rodezno, donde UPN y Barcina entonces como alcaldesa, y después Enrique Maya se habían atascado y decían que no había que cambiarlo, y ahora es la Plaza de la Libertad, en lo que era precisamente la primera gran actuación, de decir, vamos ya a abrir este espacio, ¿no? Y que fue recibido, yo creo, con mucha alegría, y hubo una reivindicación importante al respecto. Pero ha habido otros elementos de callejero. Hoy en día la audiencia está situada, su sede social, en la Plaza Juez Elío, que fue un juez represaliado en la etapa franquista. Por cierto, yo lo tengo que decir con pesar, la jerarquía de la judicatura navarra no estuvo, fue a impulsos, en este caso, de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, la jerarquía no estuvo, creo que tenía que haber estado. Ha habido capítulos como el más reciente, por ejemplo, de al lado de la Plaza Juez Elío, crearlo o denominar a esa zona como Parque de la Insumisión, un elemento que tuvo tanta importancia y tuvo tanto efecto sobre la sociedad en ese momento, y que también era una deuda pendiente que estaba articulada. No voy a decir nada de la Plaza Maravillas Lamberto, que yo creo que a todo el mundo nos saltaba las lágrimas de un caso que se conoce por ser tan brutal, y que también, poder conseguir en la plaza central del nuevo barrio de Lezcaibo aquello, pues también era un hito. El concejal José Abaurrea destaca que las acciones que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en este ámbito se han desarrollado en colaboración con los colectivos memorialistas. Aquí hay más división de opiniones porque es un elemento muy potente. Los caídos han estado de manera omnipresente desde la etapa franquista. Es verdad, y curiosamente, una gran parte de la ciudadanía la tenía ya olvidado. Es un sitio muy céntrico, por lo tanto un espacio importantísimo entre la ciudad, y sin embargo era un espacio perdido, abandonado, y además, a pesar de que hubiésemos procedido a la exhumación, seguía siendo un elemento con una simbología muy negativa y con digamos, una representación todavía viva de aquella etapa. Por lo tanto, en los términos en que habíamos acordado el cuatripartito en el acuerdo programático, pues hemos procedido a iniciar ya
un concurso internacional de ideas donde ha habido un debate sobre si hay que tirar o no, pero nosotros siempre hemos dicho, como ayuntamiento, nosotros no tenemos una posición al respecto, nosotros sí que hemos dicho, a esto hay que hacer probablemente algo que no se ha hecho en ninguna otra ciudad. En Europa hay más costumbre en zonas como Alemania e Italia, pero un proceso participativo para decidir qué se hace con un elemento que hay que recordar es el segundo edificio mausoleo dedicado al alzamiento fascista más grande de todo el Estado español, que sea la propia ciudadanía quien debata, discuta y termine decidiendo qué es lo que vamos a hacer con él. Para nosotros eso es lo más importante. Después, las opiniones sobre si realmente tiene que desaparecer el edificio o no, nosotros decimos abierto está el concurso y desde luego el ayuntamiento, si la ciudadanía decidiese derruir ese monumento, ese mausoleo, evidentemente el ayuntamiento haría todos los esfuerzos posibles para que eso fuese una realidad. Lo que hemos hecho es plantear un previo, que es este concurso, que lo que hacemos es, digamos, dejarnos asesorar por profesionales, por personas, pero no de la arquitectura solo, van a ser de la arquitectura o de la memoria histórica, que nos digan qué hacer. Ha habido debates, ha habido 2 jornadas, una que hizo el colectivo CER, otra que organizó el ayuntamiento. Sigue en todas estas jornadas se ha visto esa división de opiniones. Bueno, es la riqueza del debate, pero como dices, para nosotros una máxima es que en última instancia, una vez que hagamos el concurso, no se cierra con un único, digamos, con un ganador, sino que va a haber entre 5 o 7 proyectos importantes sobre los que después tendremos nuevamente un proceso de decisión participada, incluso con la posibilidad de que haya un sistema de votación ciudadana. O sea, para el ayuntamiento siempre ha sostenido más importante que desaparezca o no ese edificio o se transforme radicalmente o lo que fuese, lo importante es que sea la ciudad quien decida. Entre las iniciativas que el Ayuntamiento de Iruña ha puesto en marcha en el ámbito de la memoria histórica se incluye la oficina que, en colaboración con la UBNA, ha recogido testimonios de víctimas del franquismo. La oficina surge a raíz, desde el año, yo creo que ya es 2016, pasa el tiempo rápido, a través de la iniciativa del Ayuntamiento de Iruña de interponer la querella por los crímenes por las vulneraciones de derechos ocurridas a ciudadanas de Iruña durante la guerra y durante el franquismo, y a raíz de ese trabajo y colaboración entre el Ayuntamiento de Iruña y la universidad, pues se puso a disposición por parte del Ayuntamiento de lo que era el local de Mercaderes para recopilar testimonios, recabar información y pues establecerlo como punto de información o como punto de encuentro para que la gente se acercara, si quería dar su testimonio que lo diera, y si nos quería traer información e incluso preguntar lo que quisiera, pues ahí estábamos, ¿no? Entonces, nació a raíz de esa iniciativa, de una iniciativa muy concreta, pero que ha tenido ya un recorrido en el tiempo. Testimonios sobre ciudadanos y ciudadanas de Iruña que habían visto sus derechos vulnerados durante la guerra y durante el franquismo. Sí que es cierto que, como el marco cronológico era bastante amplio, pues sí que venían familiares de personas que habían sido represaliadas durante la guerra, y luego ya sí que durante personas que habían sido ellas mismas represaliadas durante los años del franquismo, ¿no? Sí que eran tipologías diferentes y eran perfiles diferentes, y pues podíamos encontrar tanto familiares de asesinados y asesinadas, encarcelados, y luego ya pues gente ya que había sufrido la represión en sus carnes, ¿no? Como podían ser sindicalistas despedidos, detenidos o encarcelados también, ¿no? O sea que un poco de todo, porque el marco cronológico era amplio, así que las tipologías represivas y testimonios de hechos represivos que recogimos también fue amplio y fue variado. Esos testimonios se guardan y están ahí para consultarlos, vaciarlos y sacar toda la mayor información que se pueda de ellos, ¿no? Nosotros los tenemos en el Fondo Documental de la Memoria Histórica, y pues la información que se contiene en esas entrevistas se va vaciando, se va trabajando y se va volcando a la base de datos que nosotros tenemos y que lleva funcionando ya desde ya unos cuantos años, desde que el proyecto se pusiera en marcha en 2012, y se van metiendo esos datos a la base de datos para alimentarla y renovarla continuamente. Esta oficina también ha recogido testimonios de Sanfermines de 1978 que marcaron a la ciudad. Sí, fue el último proyecto, y fue un proyecto que estuvo relacionado también con otra iniciativa del Ayuntamiento de Iruña, con la conformación de la que se llamó la Comisión de la Verdad, y luego el trabajo de investigación que se hizo mediante el Fondo Documental de la Memoria Histórica, y también estuvo la oficina abierta, también se recabaron testimonios y también se trabajó. En este caso era gente que había vivido los Sanfermines del 78, tanto en Iruña como pues también vino gente a contar cómo la había vivido aún no estando en Iruña, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que nosotros lo que hicimos fue plantear un testimonio o una entrevista que fuera más amplia y que recogiera también pues información
informaciones de la anterior, de la época anterior a San Fermín del 78, para un poco contextualizar de dónde venía y dónde estaba el entrevistado en 1978 y que nos ayudara a entender mejor el testimonio que iba a dar sobre esos hechos concretos, ¿no? Entonces también sí que es un testimonio que se retrotraía en el tiempo y que buscaba un poco pues también hablar de los últimos años de la dictadura, de la movilización social y política de finales de la dictadura y también de la represión de los últimos años de la dictadura y principios de la transición. San Fermín el 78 Gogoan lleva 40 años reivindicando verdad, justicia y reparación. La respuesta social a los sangrientos sucesos de San Fermín del 8 de julio de 1978 iniciaron desde el minuto cero. No podemos olvidar que se respondió con una huelga general, con una gran manifestación después del funeral de Germán. En el resto de Euskal Herria hubo importantes manifestaciones, a destacar la que se realizó en Donostia, en la cual se produjo el asesinato de Joseba Barandiarán el 11 de julio y culminó con la suspensión de las fiestas. También es de destacar el gran trabajo que realizó la Comisión de la Ciudad, compuesta por las peñas, en la cual realizaron un dossier muy exhaustivo y completo, con infinidad de testimonios recogidos, y además impulsaron la apertura de diversos sumarios. Junto a ello, ha habido un grupo de personas que en estos 40 años no han dejado de mantener la llama encendida en torno a la organización de las concentraciones de los 8 de julio de cada año, que siempre han ido además de la mano de las peñas. Por lo tanto, podemos asegurar que la repulsa y la respuesta social que la gente de Iruña ha dado y quiere seguir dando a estos sucesos está muy grabado en el imaginario popular de la ciudadanía. Además, ha habido sucesos como el que protagonizó Yolanda Barcina en el 2005 a raíz de la construcción del subterráneo, del aparcamiento subterráneo que tenemos debajo, para lo cual, sin ningún tipo de comunicación ni consulta, retiró la estela y la llevó a un lugar indeterminado. Nosotros iniciamos una protesta mensual cada 8 de cada mes durante casi 2 años y logramos que en el 2007 se recuperase la estela. Eso sí que fue un relanzamiento del apoyo y de la movilización social hasta conseguir que pudiésemos consolidar un monumento popular con un gran arraigo en la historia de Iruña. El relato lo ubicamos en cómo se dio la transición en Euskal Herria. Es decir, no creemos que fue un hecho aislado, no creemos que fue unos desmanes que realizaron la policía que estaba en ese momento en Iruña, sino que fue la manera en que se afrontó la transición en Euskal Herria y en el conjunto del Estado. Es decir, la manera en la cual se pasó de 40 años de dictadura a un blanqueo del Estado, para poder llamarlo un Estado democrático, manteniendo el ejército, los cuerpos policiales, la judicatura, la estructura económica intacta al régimen anterior. Por lo tanto, nuestro relato no es un hecho aislado, sino que está totalmente contextualizado en cómo se dio la transición en este país. Esta reivindicación es asumida por la mayoría de la ciudadanía de Iruña, pero hasta ahora se ha topado con la inacción de las instituciones, una circunstancia que actualmente se ha modificado. Aquella agresión fue una agresión generalizada a la ciudad. No podemos olvidar que se dio la entrada de la policía a la Plaza de Toros a tiros. Ya en la misma plaza hubo 3 heridos de bala y otros contusionados y por botes de humo y tal. Las protestas siguieron y las agresiones siguieron en la calle, que llegó a producirse hasta 11 heridos de bala. Por lo tanto, nosotros sí que hemos querido tener en cuenta que, si bien el asesinato de Germán es el nudo gordiano de la agresión,
la agresión fue al conjunto de la ciudad. El escarmiento que se quería dar era al conjunto de la ciudad. Por eso, para el 40 aniversario hemos hecho mucho énfasis en eso, y esa es la razón por la cual realizamos toda una campaña para llegar al resultado de la escultura Gogoan, realizada por Dora Salazar, en la cual queremos significar que, a pesar del horror sufrido, aquí sigue una figura humana firme y reivindicando dignidad para el pueblo de Iruña. Y además queremos que a lo largo de, que en la historia de Iruña quede constancia de qué pasó, por qué pasó, y que la gente tenga la memoria, esto sirva de memoria presente para denunciar los sucesos que el 78 acaecieron en Iruña. El movimiento, la plataforma San Fermín 78 siempre ha tenido en los 40 años un trabajo totalmente independiente. Todo lo que hemos organizado durante estos años ha sido como un movimiento autónomo de las instituciones. Cuando hemos recurrido a ellas, estos 40 años no nos han escuchado. Incluso han reaccionado con hostilidad, como el ejemplo de la estela. A partir de 2015 la situación ha cambiado cualitativamente. Ya he reseñado antes que para la campaña del 40 aniversario, ya en noviembre de 2017, el Ayuntamiento aprobó una serie de compromisos que los ha cumplido todos al 100%. Desde el apoyo al manifiesto, desde la cesión del esto público y la constitución de lo que se ha llamado la Comisión de la Verdad, de personas expertas que ya han elaborado un dictamen en la cual ubican los sucesos de San Fermín 68 en un contexto que se vivía en aquel momento en Euskal Herria, y además caracteriza lo ocurrido y la muerte de Germán y los heridos como crímenes de humanidad. Asimismo, San Fermín 78 Gogoan tiene abierta la vía de la querella argentina, reclamando que se aplique la justicia universal para lograr algo que se niega en los tribunales españoles.